Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, les saludamos. Israel Casa Integral. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien. Ya en nuestro cierre de una jornada apasionante con el tema de sanidad interior, tenemos que recordar, de acuerdo a lo que hemos visto en el transcurso de la semana, que cada uno de nosotros somos personas hechas de una sola pieza, pero que cada una de esas piezas está a su vez compuesta por varias partes. Ustedes recordarán cuando hablamos del contexto de lo que es el cuerpo, el alma, el espíritu, la voluntad, la mente, las emociones, el corazón y todas estas maneras de vivir, de pensar, de actuar, de ser, de carácter, de temperamento, de responsabilidad, de principios, de moralidad. Todo este contexto son lo que forman esta creación que el Eterno ha entregado, a imagen y semejanza de Adonai. Ahora, en el tema de sanidad interior que hemos venido considerando, dicho de una manera muy sencilla para concluir, la sanidad interior definitivamente concluimos es la sanidad de nuestro corazón. Por favor, dígalo conmigo, es la sanidad de nuestro corazón. Un corazón que a lo largo del diario caminar, el diario vivir de esa cotidianidad, ha sido pasado por pruebas, adversidades y por supuesto con secuelas muy fuertes de heridas que afectan nuestras emociones, nuestros muy probablemente recuerdos, algunos agradables, otros muy tristes, algunos seguramente extremadamente dolorosos y, como vimos en esta semana, en sanidad interior, muchos traumas que hemos pasado. Por lo tanto, todo este sufrimiento, toda esta historia de nuestro recorrido nos deja un grado, en cierta forma, de dolor, frustración, para algunos probablemente depresión, temor, duda, y de alguna manera, si lo puedo concluir, esto es enfermedad. Una enfermedad interior, que aunque, como lo vimos también, repito, desde un principio, estoy tratando de hacer ya como un resumen de semana, como lo vimos, una enfermedad que aunque vinimos y hoy conocemos, gloria a Hashem, de la palabra en Torá, de la Kadosh Torá, hoy reconocemos en el estudio de cada parashá cómo el Eterno habla a nuestros corazones, ahora entendiendo más de cerca los fundamentos, los principios, los misbot, los estatutos, los decretos, las ordenanzas, todo esto, nos damos cuenta que ahora podemos entrar a un mejor nivel de relación en la familia de Adonai. Probablemente muchos fuimos agresivos en algún momento, otros fuimos extremadamente tímidos, otros extremadamente conflictivos, problemáticos, caóticos y aún más tóxicos probablemente. Pero ahora, cuando todo este proceso viene a nuestra vida y la Torá, nuestro manual de vida, es nuestra dirección, ahora caminamos, y podemos decirlo, conforme a la mente de Mashiach. ¡Wow! Esto suena extremadamente profundo y extremadamente importante. Porque recuerden, mis amados hermanos, que en la clasificación que alguna vez aprendimos en la escuela, probablemente en el área de las ciencias naturales, la biología o la botánica, o no sé cómo, en qué clasificación específicamente pudo ser, pero recordaremos que nos hablaban de los reinos, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal.
Impresionantemente en estos tiempos se nos hablaba del reino animal y dentro de la escala del reino animal el hombre, el Homo sapiens, tenía la primera colocación, la más alta, es decir, según esa clasificación, repito, académica de las ciencias naturales, entonces somos un animal en la escala alta. Y lo único que nos diferencia del animal es entonces el sentido del habla. El hablar pareciera ser la diferencia. Pero mis amados hermanos, aquí tenemos un gravísimo error. ¿En qué sentido? Evidentemente toda la creación viene y proviene de la palabra en Hashem. Ríos, es decir, el agua, los mares, la naturaleza, los árboles, las plantas, las flores, las aves, los reptiles. Todo animal, dice todo animal, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Hashem, de nuestro Elohim. Por lo tanto, cuando hablamos de este contexto animal, vemos que el hombre es una diferencia. Por favor, esto debemos tenerlo presente. Yo no sé si tu comportamiento, tu actitud, tu manera de vivir o tu manera de pensar sigue probablemente siendo un tipo de manera de pensar y de vivir tipo animal. Perdón, la palabra pareciera un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero es que vemos a nuestro entorno casos de hombres y mujeres que actúan, viven, piensan como animal. Comen y se alimentan como animales. Dice la palabra por allí que el perro vuelve a su vómito. También entendemos que el cerdo siempre se revolcará entre la suciedad y ese es su estilo de vida. Y aunque me parece un poco fuerte, si me permiten por favor esta comparación que estoy haciendo, pues lastimosamente muchos seres humanos también tienen un tipo de vida muy cercana a esa condición. Por eso la Biblia, la palabra, nos habla de sanidad interior. Y usted me va a decir, pero pastor, ¿de qué manera la Biblia nos habla de sanidad interior? Procuraré cerrar la jornada hoy mencionando algunos textos bíblicos y casos bíblicos donde veremos puntualmente esta historia. Pero sucede algo muy interesante. Cuando trabajamos en el nivel 2 como pastores, la pastora Pili y yo trabajamos muy fuerte en esta área de la sanidad interior. Los hermanos que nos conocen de hace muchos años en el ministerio saben que a través del ministerio de Universidad de la Familia o Faro Family Ministry, si hay algo que hemos podido hacer con las parejas, los matrimonios, básicamente ha sido el entorno de la sanidad interior. Y concluíamos ayer en nuestro programa del día anterior que mientras no haya perdón a nivel de la persona, la pareja, la familia, pues no podremos tener la mente de Mashiach ni podremos ser una familia conforme al plan y al propósito de la palabra. Es decir, que en el perdón está centrado todo este asunto. Pero cuando subimos ya al nivel 3 y vinimos a hablar de Torah, recuerden que yo particularmente hablo de Torah, no tanto el tema de raíces hebreas, porque no estoy hablando desde el punto de vista lingüístico, estoy hablando desde el punto de vista de la palabra, Lat Kadosh Torah. Nos daremos cuenta, mis amados hermanos, que, y esto lo digo por experiencia, compartiendo con algunos pastores en Torah, que me decían, y alguno incluso fue muy fuerte conmigo y se dirigió en palabras fuertes, diciéndome, pastor, ¿usted todavía aún sigue pensando en el nivel 2? Eso de sanidad interior es un asunto del segundo nivel. Ya en Torah no estamos en ese nivel de sanidad interior. Ah, sí, vea. Como diría alguien en mi país, ¿verdad? Vea. Pues mis amados hermanos, en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3 o como lo quieras llamar, si no hay sanidad interior, estamos graves. El diagnóstico es preocupante. Porque igualmente aquí en el nivel de Torah, entrando a la transición, al proceso de ser establecidos en el fundamento de la Torah, pues tenemos exactamente los mismos problemas, las mismas dificultades. Nos encontramos frente a la situación crítica, nos encontramos frente a la rivalidad, al celo, al comentario, a la crisis y a todo tipo de prácticas contrarias exactamente a lo que la palabra nos dice. Y entonces entramos en diversidad de opiniones, entramos en diversidad
diversidad de asuntos, de grupos, y el ministerio de acá y el ministerio de allá. Por favor. Sanidad interior es un tema que nos atañe absolutamente a toda la creación. Absolutamente a toda la creación. Y podríamos, por ejemplo, empezar a mencionar varios mensajes bíblicos o textos bíblicos, perdóneme, en el que se nos habla de que hay una enfermedad en el hombre, esa enfermedad que no nos permite sanar adecuadamente y oportunamente y definitivamente nuestras heridas, esas heridas del alma, esas heridas del corazón que no nos dejan avanzar. Ese texto maravilloso del libro de los Salmos, bueno, que todos conocemos, por favor, voy a abrir mi Biblia, por favor, obviamente, voy a la palabra, porque en Torah al instante todo cuanto digamos producirá efecto partido de la palabra, no de mis labios, sino del corazón de Hashem. Dice la palabra. En el Salmo 23, por ejemplo, nos dice: Adonai es mi pastor, nada me faltará. Es decir, que cuando decimos nada me faltará, estamos diciendo que queremos tener absolutamente todo. Por lo menos la esencia, la vida, la salud, el alimento, el vestido, el techo, que son los elementos fundamentales que la palabra nos menciona. Pero nada me faltará. Hoy tenemos a mucha gente sufriendo porque les falta un mejor auto, una casa más grande, una casa con piscina, una casa con jacuzzi, un yate, un helicóptero, un avión. Yo no sé hoy qué es lo que te hace falta, pero cada día los seres humanos en esa enfermedad interior necesitamos algo más. Queremos algo más. Buscamos siempre algo más. Y aquí dice que nada me faltará cuando sanamente yo estoy en Mashiach, en Adonai. Dice la palabra en el Salmo 109, verso 22, puntualmente a la letra, dice: pues yo soy pobre y estoy necesitado, y mi corazón está lleno de dolor. Wow. Estamos pasando por sanidad interior. Salmo 34, 18 dice: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Sanidad interior. Salmo 34, 18. El Adón sana a los de corazón quebrantado y les venda sus heridas. Isaías capítulo 61, versos 1 y 2, tan conocido también, por favor. El Rúa de nuestro amado Adón, soberano está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado. Por favor, corazón quebrantado. Lucas capítulo 4, verso 18 dice: el Espíritu de Adonai está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Así es que, mis amados, como podemos ver ya en este cierre y conclusión de semana, es muy importante, yo no sé si nivel 1, si nivel 2, si nivel 3, yo no sé si lo quieres llamar raíces hebreas o Torah o regreso a las sendas antiguas o las raíces de nuestra fe. Lo importante aquí es que la palabra de Hashem nos habla del fundamento de la sanidad interior en nuestro corazón. Entonces, concluyamos. Hoy, repito, es un día de conclusiones. El mundo está diariamente afectado en accidentes, en enfermedades, en tragedias, en pobreza, en injusticia, en corrupción, en desastre, en terrorismo, en violencia, en todo tipo de circunstancias. Y de todo este tipo de circunstancias alrededor de la comunidad del hombre, la pecaminosidad, el libertinaje, la mente abierta, las políticas perversas, las mentes depravadas, y todo esto generan y afectan directamente al entorno de la familia. ¿Cuántos hogares
que han crecido en el temor de la palabra ven como sus hijos repentinamente se les escapan de sus manos producto de las drogas o cualquier otro tipo de perversión que el mundo ofrece. De tal manera que ante esa situación nos encontramos en una situación de crisis o en una enfermedad de las comunidades, en una enfermedad de las naciones que afecta el corazón, repito, y el interior de cada persona. Quiero recordar por un momento una historia, no tengo tal vez los datos exactos, pero para el ejercicio que quiero presentar es algo sencillo. Para el año de 1981, si no estoy mal en mi recuerdo, se sucedió un atentado aquí en América, en los Estados Unidos, al presidente del entonces, el presidente Ronald Reagan. Un francotirador disparó en varias ocasiones y logró herir al presidente. Y un proyectil de este francotirador traspasó el cuerpo y algún otro quedó incorporado o incrustado en el cuerpo del presidente. Observen la escena. Hubo heridas, hubo dolor, sufrimiento, violencia, pánico, caos, etc. Es el presidente de la nación más importante del mundo. Por lo tanto, esto es un pánico mundial. Pero en medio de todas estas circunstancias, nos daremos cuenta que los médicos hacen su procedimiento y logran empezar a saturar, a limpiar, a considerar las heridas. Pero finalmente uno de los proyectiles había quedado en el cuerpo del presidente. Así es que la recomendación de los médicos era definitivamente extraer ese proyectil, aunque se encontraba en un punto extremadamente delicado y podía a su vez traer consecuencias sobre la vida del presidente. Se tomó la decisión de retirar ese proyectil hasta que el presidente lograra su recuperación total. Mis amados hermanos, este pequeño ejemplo que quiero presentar trae como mensaje la aplicación de sanidad interior. A lo largo de nuestros años, repito, hemos pasado por muchas circunstancias, golpe tras golpe tras golpe. Como diría por allí alguien, rodar y rodar y rodar, y tropezar y tropezar y tropezar. Y tal vez muchas veces no aprendemos de los tropiezos. Esos tropiezos dejan consigo secuelas, dejan consigo consecuencias. Y repito, estas consecuencias acumuladas además producen enfermedad, producen particularmente dolor y producen particularmente amargura. ¿Qué sucede con el caso del ejemplo para el presidente? Era necesario, aunque ese dolor y esa amargura sean difíciles de erradicar, se hace necesario, dijeron los médicos, correr el riesgo hasta que logremos extraer el proyectil. Finalmente se llevó a cabo toda la situación técnica médica y finalmente se logró extraer el proyectil y se permitió que este presidente tuviese una vida completamente sana. Este ejemplo que estoy presentando, mis amados hermanos, tiene que ver con el ejercicio de esta semana para nuestro cierre de sanidad interior. ¿Qué proyectil, comillas, necesitas sacar de tu corazón? ¿Cuál es la herida que aún todavía hoy no has logrado sanar? Porque el libro de Tito, en el capítulo 3, versos 4 y 5 nos dice: cuando se manifiesta la bondad de Adonai, nuestro Mashiach, nuestro Salvador, y su amor para con la humanidad, Él nos salvó. Él vino a salvarnos y esta salvación nos permite ser libres. Y ahora que conocemos la palabra, dice la palabra Juan 8:32, seremos verdaderamente libres. Verdaderamente libres. ¿De qué? Libres de nuestra vieja manera de vivir. Libres de nuestra vieja forma de pensar. Hermanos, hoy como creyentes, y quiero hablarle puntualmente al creyente hoy, a los hermanos amados en Torah, por favor, nuestra vida desde el nivel 2 al nivel 3 ya no es la misma. Nuestra vida debe tener
necesita tener un cambio, un tikkun, una verdadera recuperación. Ahora estamos frente a una identidad. El varón no será el mismo varón de mala crianza, agresivo, descortés, probablemente humillante, ofensivo, que lo fue en el segundo nivel, conociendo de la palabra. Pero cuando venimos a la Torá encontramos a un varón kadosh, a un hombre amoroso, cordial, afectivo, entregado a la vida de su esposa, sus hijos. Por supuesto, las mujeres, si en el nivel 2 fueron mujeres agresivas, descorteses, despreocupadas, o tal vez atendiendo a sus amigas y comentar y causar problemas de chisme y de comentarios y de visitas y cosas. Y perdónenme que hable esto de las mujeres porque pues lastimosamente es el modelo que conocemos. Con todo respeto, amadas hermanas. Pero al venir a nivel 3 encontraremos mujeres con simiente de unción, encontraremos el nivel de la mujer efectivamente ayuda idónea. Y esto de ayuda idónea no es menospreciar o colocar en segundo lugar, no, por favor, es la mujer integral que forma parte de un matrimonio integral, donde la palabra nos hace íntegros y nos permite participar en la educación, en la formación de nuestros hijos, en nuestro presupuesto familiar, en nuestro altar familiar. Esto no es un asunto de rivalidades, de opiniones o quién es más o quién es menos importante. Es un asunto de encontrar una verdadera integridad como familia. Así es que este es el tiempo en el que la salvación, entendiéndola verdaderamente por justificación, la podemos vivir conforme a ese plan maravilloso que el Padre nos entrega. El libro de Filipenses, en el capítulo 1 y en el verso 6 dice así: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Mashiach. Y aunque nuestros pecados y nuestro pasado y muchas de las cosas hayan sido tratadas, necesitamos entrar a la promesa maravillosa de la vida eterna a través del perdón. Y la manera como nosotros podemos encontrar el significado de la salvación de Mashiach, el precio que pagó nuestro Mashiach, es entendiendo la santificación. Y esa santificación es un proceso de vida que nos hace ser conforme a la imagen, a la semejanza y especialmente conforme a la mente de Yeshua. Recuerden que lo vimos esta semana. ¿Qué haría Mashiach frente a esta situación? ¿De qué manera Mashiach, nuestro amado Yeshua, trataría este asunto? Y cuando lo pensamos por un momento, yo quiero dejarles esto en sus corazones hoy, amados. A todos, por favor, recíbanme esta palabra. Cuando te encuentres frente a una situación en tu hogar, en tu trabajo, en tu comunidad, en tu escuela, en la universidad, en cualquier punto de algo que probablemente no te parece o te incomoda, y eventualmente reaccionamos con esa reacción típica del hombre normal, en el sentido que no conoce a Mashiach. Si puedo usar la palabra normal, no sé, más bien anormal. Si pretendes reaccionar en tu propia fuerza, solo tómate un segundo para pensar qué haría Mashiach frente a esta situación. Y probablemente esto nos bajará el contexto, nos bajará ese nivel violento, agresivo, y nos permitirá tomar un momento de respiración y de hablar con la prudencia que Mashiach quiere que nosotros hablemos. Probablemente usted se hará una pregunta y me dirá: pastor, en algún momento la Biblia puntualmente nos muestra casos de sanidad interior que usted puntualmente me pueda mencionar. Oh, pero por favor, no uno, muchos son los casos que vemos. Podríamos mencionar 2 o 3. Uno que me apasiona, de hecho me identifica poderosamente, precisamente tiene que ver con el caso de José. Acompáñeme un momento, vamos a ir al libro de Bereshit. Recordemos este texto maravilloso de libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 37.
Aquí vemos una historia que todos conocemos y repito que es una historia apasionante y que nos trae una moraleja especial para esta semana en nuestro cierre. Título del capítulo 37, José es vendido por sus hermanos. ¡Wow! Por favor, evalúe usted por un momento vendido por sus hermanos. Esto significa deslealtad, desamor, conspiración, traición, odio, perversión, iniquidad al máximo nivel. Por favor, este celo, este deseo de desaparecer a nuestro hermano. Estamos hablando de los hijos de Jacob, estamos hablando de lo que será Israel, estamos hablando de el pueblo hebreo, estamos hablando de nuestra historia generacional. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. No puedo leer todo el texto porque evidentemente es muy extenso, pero usted recordará, y aquí nos menciona en el verso 3, y amaba Israel, Jacob, a José más que a todos los hijos porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Verso 4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esta historia, hermanos, por favor, nos narra un conflicto de familia impresionante. Entonces significa que todos estos hermanos crecieron entre sí con dolor, con celo, con envidia. ¿En qué condición estamos? Probablemente leemos el capítulo muy rápido y nos parece una historia maravillosa, pero tenemos que evaluar con auditoría a la luz del tema que tratamos esta semana de sanidad interior. ¿Qué está pasando aquí? En el corazón de todos estos hombres, en el corazón de este padre, había un hijo preferido. Y como consecuencia de ser su último hijo, además con la mujer a quien amaba, dice el verso 3, que informaba sobre, dice, y los hijos de Silpa, las mujeres de su padre, y vemos que José era especial. Ahora, nos narra que José ha tenido sueños y empieza a compartirlos, y cuando empieza a compartirlos sus hermanos le respondieron, ¿reinarás acaso tú sobre nosotros? ¿Señorearás tú sobre nosotros? Y nos vemos enfrentados a una polémica muy difícil entre familia. Veamos puntualmente en este mismo texto del capítulo 37, avancemos por favor un poco más en la historia. En el capítulo 39. En el capítulo 39 se nos narra una segunda parte. Ya usted conoce la primera parte. Los hermanos se confabulan entre sí y deciden matarlo. Deciden matar a José. Por favor, deciden matarlo. Alguno de ellos dijo, no estoy de acuerdo, no me parece que sea lo correcto, por favor, ¿cómo podemos matar a nuestro propio hermano? Mira, hagamos algo, lancémoslo a un pozo, pero no podemos matarlo. Y no sabemos si lanzarlo al pozo sería una mejor alternativa, un pozo infestado de alacranes, de serpientes. O sea, como quien dice, no lo matemos con nuestras manos, que las serpientes sean las que lo maten. Posteriormente es vendido como un esclavo y llevado a Egipto. Usted conoce esta historia tan impresionante. Pero en el capítulo 39 aparece otra segunda parte aquí extremadamente interesante. José y la esposa de Potifar. José, un hombre simpático, poderoso en su aspecto físico, preparado, capacitado, que sabe leer, que sabe escribir, y particularmente cuando Potifar veía el trabajo que desarrollaba José, dice la palabra, y todo lo que José hacía prosperaba. Todo lo que José hacía prosperaba, y José era apreciado particularmente por el jefe de seguridad del rey Potifar. Y entre esas situaciones y la confianza que tenía, se dio el momento en el que Potifar sale de la casa y deja encargado de toda la dirección de su casa a un esclavo, a un hebreo por demás llamado José. Y esto es interesante, dije a un hebreo por demás, porque en la parashá anterior vimos cómo especialmente José nunca negó
ser un hombre hebreo. Y esto tiene un valor, un plus especial. José nunca negó en Egipto que era hebreo, hablaba hebreo, comía las comidas kosher, se procuró mantener alejado de todo tipo de contaminación y todos sabían, José el hebreo, José el hebreo. Es importante esto, muy importante, porque para nosotros quienes somos emigrantes de nuestros países hacia América, aquí hay mucha gente que le da pena, les avergüenza decir cuál es su origen, de dónde vienen, de qué país incluso. Aquí hay gente que les avergüenza siquiera decir cuál era su actividad, de dónde venían, porque les parece poca cosa, les parece que mencionar a su familia es poco porque les da vergüenza. Bueno, ese no es el tema, pero esto es sanidad interior. Ahora, vemos en el capítulo 39 que se sucede otra historia, repito, en el sentido de que la esposa de Potifar se enamora de José, le provoca, lo tienta en el aspecto sexual, lo lleva a su habitación, lo seduce y sin embargo José conserva su identidad, su integridad como un verdadero varón kadosh. Y esto le trae como consecuencia una conspiración, si puedo decirlo, una blasfemia, una calumnia mejor, que consecuentemente lo lleva a estar preso. Interesante, porque finalmente vamos a ver, y acompáñeme aquí mismo en el capítulo 50, y en el capítulo 50 del libro de Bereshit, que es ya donde prácticamente cerramos la historia del libro de Bereshit, nos daremos cuenta cómo José se reúne con sus hermanos después de todas las situaciones de escasez que se presentaron en Egipto. Sus hermanos deben venir a comprar alimento, a proveerse, y es allí donde él se reencuentra con sus hermanos. Y aquí hay una parte tan poderosamente interesante, porque vemos cómo José se reúne con sus hermanos y al verles les reconoce. Ellos no le reconocen, pero él los reconoce, y al reconocerlos tiene en su corazón un profundo dolor. Ellos fueron los que me causaron todo esto. En principio su reacción es natural, en principio su reacción es humana, en principio su dolor no sabemos si era un dolor de venganza o era un dolor de justicia, pero el texto nos narra una experiencia maravillosa. Así es que decide con sabiduría empezar un proceso de tratar con sus hermanos para saber realmente cuál era su corazón, para saber si sus hermanos habían logrado tener sanidad interior en su corazón, para saber cómo estaba su padre, cómo estaban sus hermanos hoy frente al amor, al mandamiento, al perdón. Y en todo este proceso viene finalmente la historia, ya en la que él se presenta frente a sus hermanos y les dice: yo soy José, aquel que ustedes un día entregaron. Pero no se preocupen, muchachos, amados hermanos, no se preocupen. Todo fue un plan perfecto preparado por Hashem. Así es que ustedes no tienen ninguna responsabilidad, ni yo les odio. Todo lo contrario, gracias por haberse dejado usar. Porque Hashem permitió todo esto para que hoy yo pueda recibirlos y la casa de Israel pueda tener alimento y ustedes puedan venir hacia este lugar y disfrutar de Hashem, del lugar de los pastos, de los privilegios. Entonces, pregunta a alguien, ¿hay alguna forma de saber si en la Biblia se menciona sanidad interior? Este es uno de los ejemplos, repito, tal vez más maravilloso. Pero el más maravilloso, ¿en qué sentido? José perdonó a sus hermanos. José entendió la buena, agradable y perfecta voluntad de Hashem. José entendió que todo lo que había pasado le había igualmente permitido establecer su identidad, establecer el propósito de Hashem para su vida, y no solamente para su vida como persona, sino para su vida como nación, como Israel, porque era en Israel que Hashem había preparado este plan. Bueno, mis amados, viene José, abraza a sus hermanos, los besa, los bendice
y les dice que ahora son bienvenidos a esta casa. ¿Será que podemos nosotros, amados hermanos, hacer lo que la Torá nos enseña en un ejemplo tan precioso como este? Amar a aquellos que probablemente deberíamos odiar. Perdonar a aquellos que en algún momento nos vendieron, nos traicionaron, nos lastimaron. Este ejemplo de José es un ejemplo maravilloso de sanidad interior. Ya regresamos después de esta pausa. ¿Listo para un cambio? En Israel Casa Integral ponemos a tu alcance los recursos esenciales que lleva a los participantes a través de 6 métodos fáciles para amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra con los pastores Alfaro. Los materiales de las campañas de trabajo junto con las lecciones dirigidas por los pastores Alfaro en video. Inspira a cada miembro a no ser oidor de la palabra, sino también hacedor de la palabra. También fortalecerá su pasión por la palabra de Adonai, junto con las enseñanzas de los pastores en talleres. Suscríbete en las diferentes campañas. 50 días de sanidad matrimonial. 30 días de Isaías 61, sanando tu dolor emocional. 41 días de sanidad en mayordomía financiera. 50 días de intersección por nuestros hijos. 30 días de justicia y bondad. 7 semanas de entrenamiento de intercesores. 50 días de Tikkun, sanidad de adentro hacia afuera. 41 días de Emunah, fe sobrenatural. 40 días en la Torá. Únete con nosotros a esta maravillosa familia de Adonai. Israel, Casa Integral. Bienvenidos todos, mis amados hermanos, a esta familia de Israel Casa Integral. Vamos a tomarnos unos minutos para evaluar otra historia maravillosa que el texto, la palabra nos habla respecto de sanidad interior. Probablemente nunca lo habíamos visto con esta perspectiva, desde esta línea de sanidad interior. Y el libro de Marcos, en el capítulo 1, vaya conmigo por favor al libro de Marcos, en el capítulo 1, y veamos el verso 40. Hay muchos ejemplos, voy a mencionar algunos. En el libro de Marcos, capítulo 1, verso 40, hay un título allí, dice, Yeshua sana a un leproso. Vino a Yeshua un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Yeshua, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel hombre y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moshe ordenó para testimonio a ellos. Pero oído el corazón, comenzó a publicarlo a muchos y a divulgar el hecho, de manera que ya Yeshua no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este texto maravilloso de Marcos nos muestra otra escena de sanidad interior. Usted dirá, pero pastor, ahí no hay sanidad interior. Yo ahí veo que se trata de un leproso que tenía su piel putrefacta y pues lo sanó. Sí, aquí vemos dos aspectos. El aspecto principal, desde el punto de vista físico, hubo sanidad de la lepra. La lepra es una enfermedad aterradora por demás, aterradora en el sentido de la palabra. Entiendo que ya hoy, para el siglo XXI, la lepra está controlada, hay medicamentos que sanan físicamente esta situación.
Pero hasta hace no muchos años, yo recuerdo en el año 80, 82, esos años de los 80, en la ciudad, conduciendo el vehículo, cómo se acercaban en las estaciones de semáforo a los vehículos, a las ventanillas de los vehículos, los leprosos en la ciudad, y traían consigo una cajita pidiendo ayuda, una limosna, una ofrenda, y decía: soy leproso. Y ver a estas personas cómo perdían sus orejas, su nariz, sus labios, sus manos. Esa es la enfermedad de la lepra. Y cuando esta enfermedad avanza, por supuesto, produce putrefacción de la carne, produce olores nauseabundos. ¿Por qué estoy mencionando esta historia? Porque si miramos la situación del leproso, no era solamente su condición física por demás humillante, sino que cómo estaría su corazón. Marginado de la sociedad, en la que nadie se le puede acercar, en el que nadie quiere saber de él, en el que nadie se atreverá a decir: él es mi hermano, mi amigo, mi padre, mi sobrino, mi familiar. Nadie, no, ese es un leproso, ese es un ser indeseable, esa es una persona que nadie quiere reconocer como parte de su círculo social o de su círculo familiar, o mucho menos que ese esposo mío, ese leproso no puede ser mi esposo, ese leproso no puede ser mi papá. Digo, no es que no lo sea, lo negamos. Es decir, ¿cómo se puede sentir la persona leprosa? Pensemos por un momento colocándonos en esos zapatos. Pongámoslo en un sentido hoy, en el siglo XXI, ¿cómo se siente hoy la persona que está afectada, por ejemplo, con el síndrome de el SIDA? El SIDA, aunque ese tema se ha madurado grandemente hoy por hoy, pero pues en un tiempo una persona con SIDA nadie quería siquiera atreverse a tocarle la mano para saludarle por el temor de la transmisión de la enfermedad. ¿Cómo se siente una persona que tiene algún tipo de enfermedad infectocontagiosa en la que nadie se atreve a mirarlo, a saludarlo, a tocarlo o siquiera a dar un abrazo? ¿Cuántas personas tienen en sus cuerpos, en su piel, enfermedades aberrantes que solo mirarlas es lamentable y que pues por supuesto ni siquiera pensar en abrazar o tocar a una persona en estas condiciones? Pero Yeshua recibe con misericordia, con bondad a este hombre, lo escucha y él les manifiesta textualmente y le dice de manera humilde, se pone de rodillas y le dice: si quieres, puedes ayudarme. Si quieres, puedes limpiarme. E inmediatamente la respuesta es maravillosa. Yeshua, teniendo misericordia, extendió su mano. Por favor, extendió su mano. Supongo, estoy parafraseando esta historia, estoy tratando de entender qué pasó en ese momento. Jesús extiende su mano, toma al leproso con su mano, lo acerca y le dice: quiero, sé limpio. Y al instante el leproso fue limpiado, sanado. Es decir, vemos el efecto de la sanidad divina que mencionamos la semana anterior, la limpieza física. Ahora se hace un segundo efecto porque le dice: ahora ve y cumple con la ordenanza que la Torá nos enseña en el libro de Levíticos. Preséntate con el sacerdote para que él certifique, de acuerdo al procedimiento de la Torá, para que él certifique que verdaderamente eres limpio, que eres sano. Recordemos que los leprosos debían ausentarse, los retiraban a tantos kilómetros o millas de distancia, eran echados fuera porque no podían ser admitidos dentro de una comunidad, porque eran tóxicos, eran enfermos. Preguntaríamos por un momento hoy en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestros alrededores, ¿cuánta gente tóxica tenemos al lado que realmente no debería estar cerca a nosotros? ¿Cuánta gente enferma, leprosa, contaminada tienes en tu círculo hoy de amigos? Si eres un hombre que está en Torá, un hombre de palabra, un hombre de estudio bíblico,
¿Qué haces con el pervertido, con el vulgar? ¿Qué haces rodeado de gente drogadicta o alcohólica que son parte de tu círculo? Pues, si estás haciendo el trabajo de evangelizarlos, de enseñarles la Torá, de traerlos a sanidad interior, de traerlos a sanidad divina, bueno, amén. Pero si son parte de tu fiesta, si son parte de tu tipo de vida, probablemente estas personas leprosas, enfermas, probablemente te aparten del propósito de Hashem. Vemos cómo Mashiach, sin importarle esa condición de impureza en la que este hombre estaba, una condición de impureza muy preocupante, sin embargo se ocupó de sanarle, se ocupó de traerlo, se ocupó de atender su necesidad, se ocupó precisamente de que su dolor, su frustración, su depresión familiar, social, laboral, económica, fuera sanada. Es decir, no fue solamente que le retiró una enfermedad, sino que le dio vida, le dio esperanza, le dio alegría, le dio gozo, le dio sanidad interior. Y este es el punto importante que quiero que tratemos. Veamos uno o dos ejemplos más, cómo está nuestro tiempo. Bueno, tenemos unos minutos. Veamos algunos ejemplos más. Por ejemplo, acompáñenme por favor al libro de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Evangelio de Juan, capítulo 8, y en el verso 1, tenemos otra de tantas historias que nos pueden edificar respecto al tema de sanidad interior. Veamos esta historia. Nos habla en este título de la mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa y Yeshua se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la Kadosh Torah nos ordena Moshe apedrear a tal mujer. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para causarle problema en cuanto a su opinión. Pero Yeshua, inclinándose hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, escribió en la tierra. ¿Qué pudo escribir? Es un tema interesante. Hay preguntas aquí que muchos comentaristas tratan. ¿Qué escribió? Yo creo que podría haber escrito sanidad interior, perdón, amor, cumplimiento de la Torah, obediencia. Bueno, ya haremos un programa. Esto puede ser un tema del programa interesante. ¿Qué escribió Mashiach? Ahora bien, ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Yeshua y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Yeshua y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: Ninguno, Adón. Entonces Yeshua le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Por favor, pensemos por un momento, permítame entre comillas, la película. Veamos la historia, rodemos esta historia y enfoquemos las cámaras, los personajes, los actores principales, el escenario, la escenografía, las luces. El templo está allí, el templo está ahí. Estos hombres, escribas y fariseos, son conocedores absolutos al pie de la letra de la Torá. La Torá de Moshe, ese es el manual que rige el templo. Y aquí están estos hombres que conocen absolutamente de la Torá.
Dice el texto que una mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Pregunto, ¿solo la mujer? O sea, si fue en el acto mismo del adulterio, entiendo que fue sorprendida teniendo relaciones sexuales, una mujer casada teniendo relaciones sexuales con un hombre, sea él soltero o casado. Si él era soltero, estaba en fornicación y ella casada en adulterio. Si él era casado, ella estaba en adulterio y él en adulterio. Pero la palabra nos dice que a quien trajeron es a la mujer, no al hombre. Interesante. Piénselo usted. Estoy tratando de ver la producción de esta historia. Entonces esto significa que si fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, o bueno, no sé, estaban expuestos en algún lugar, expuestos. ¿Cómo los sorprendieron? ¿Estaban en algún lugar, repito, público? ¿Había testigos de esta situación? ¿Fueron policías? ¿Fueron familiares? ¿Fue el mismo esposo? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Quiénes lo encontraron o los encontraron? Porque aunque nos menciona la mujer, pues evidentemente si fue, repito, el mismo acto del adulterio, significa que estaba con otro hombre. Pero todo esto nos trae para concluir el mensaje de sanidad interior con este ejemplo de Juan, que esta mujer seguramente tenía una historia problemática en su hogar, en su familia, que la llevó a tomar esa decisión de salir de la protección de su hogar, de su matrimonio, e ir con otra persona. Probablemente estaba forzada, probablemente fue voluntaria, probablemente... ¿Cuál era el corazón de esta mujer? Era el corazón de una mujer que conocía de la Torá. Bueno, asumo que es una mujer judía, asumo que su esposo era un judío, estaban en el templo, estaban entre judíos, es decir, ¿por qué razón entró este pecado en esta situación? Por supuesto, fue criticada, calumniada, señalada, juzgada, tratada en la peor condición por toda la comunidad y en especial los sacerdotes ante esta situación tan extremadamente seria. Pero Yeshua recibe la situación, escucha lo que los fariseos y los sacerdotes, publicanos y fariseos comentan, e inmediatamente Yeshua guarda silencio. Es decir, él no vocifera acusando, juzgando, difamando, increpando a la persona. Simplemente escucha y toma una decisión. Se postra de rodillas y escribe en tierra, diciéndoles: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. E inmediatamente dice la palabra que desde los más ancianos hasta los más jóvenes empezaron a dejar la piedra, porque la Torá nos dice que había que apedrearla hasta que muriera. Es decir, que en el corazón de ese pueblo, un corazón que todavía hoy tenemos tan común, queremos apedrear y matar a aquel que se equivoca. Tan toraicos, pues. Ahora sí somos muy toraicos. Oye, en cosas de Torá parece que hay cosas que hacemos que, aunque ni sabemos que eran de la Torá, pero apedrear. Hay que apedrear al que cometa pecado hasta matarle. Esa es lo que parece la justicia de los hombres. La Torá lo indica, pero tenemos que contextualizar el asunto. Así es que cada uno en su pecado sabía que no estaba limpio, es decir, que todos estos fariseos y estudiosos de Torá, al ver la acción de Mashiach, concluyeron que su interior era un interior de pecado, que en su interior no había santidad. ¿Quién soy yo entonces para juzgar? ¿Quién soy yo para acusar? ¿Quién soy yo para señalar? ¿Quién soy yo para hacer justicia sobre la vida de otra persona? Y esto me permite, de hecho, tener una máxima aquí. Los que más atacan y los que más acusan y los que más señalan son aquellos que más sanidad interior necesitan. Lo puedo repetir. Aquellos que son los que más vociferan y atacan y señalan y juzgan al caído son aquellos que tienen mayor heridas en sus corazones. ¡Wow!
Creo que esta es una buena máxima para cerrar ya nuestra programación de hoy. Así es que vimos todas estas historias y podemos ver algunas otras, se las voy a dejar como tarea. Zaqueo, en el libro de Lucas, capítulo 19, versos 1 al 10. La historia de María Magdalena en Marcos 16:10. Háganlas, léanlas por favor. Vemos en el apóstol Pedro en Mateo 26:75, en Juan 21 también. Todas estas personas tenían en su corazón heridas y Mashiach, nuestro amado Yeshua HaMashiach, vino a ellos y no solamente trae consigo salvación, sino que además viene con ellos a sanar sus heridas, a vendar sus heridas y a librarles de esa pecaminosidad o de ese dolor en sus corazones. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de este proceso de sanidad interior? Vimos lo importante que necesitamos, el poder sanador divino. Claro, vimos la sanidad física, la sanidad divina. Pero hoy tenemos que hablar de la sanidad en nuestro interior. Y esa sanidad con nuestro interior empieza, como dice la palabra, en el perdón. Quiero ver un texto, por favor, acompáñeme al libro de Proverbios. Libro de Proverbios en el capítulo 32, en el verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este podría ser el cierre perfecto de nuestra reunión. Este texto de Salmos capítulo 32, perdón, les mencioné, ¿verdad? Salmos 32 versos 1 y 2. Ahora veamos un momento Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28. Vaya conmigo, por favor, tome nota, léalo en casa con detenimiento. Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, 13. Se me perdió Proverbios 28, 13. 28, 13 dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, concluyendo todo este proceso, mis amados hermanos, para hablar de sanidad interior tenemos que partir de un presupuesto. Hazte esta pregunta: ¿quieres ser sano? Quiero. ¿Quieres ser sano? Abre tu corazón con Mashiach. Entrega toda tu carga. Perdona a todos quienes tienes a tu alrededor que requieren de perdón. ¿Quieres ser sano? Entonces, a través del perdón encontraremos sanidad. A través del perdón encontraremos el propósito de la sanidad. No importa si esa herida fue ayer, antier, la semana pasada, hace 10, 20, 30 años. Necesitamos sanar. Y para necesitar sanar, necesitamos tener confianza. Dígalo conmigo: bitajón, fe, que es certeza; emuná, que es fortaleza; y bitajón, que es confianza en el poder sanidad de nuestro amado Hashem. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Creo que ha sido una semana victoriosa. Estoy muy contento y agradecido con mi amado Hashem por esta semana de palabra. Compartimos 2 semanas. Primera semana de sanidad interior, primera semana de sanidad divina en lo físico, en la parte física. Segunda semana, la sanidad interior en nuestros corazones. Creo que han sido 2 semanas maravillosas. Por favor, compartan estas enseñanzas con sus amigos, con sus familias, porque esta es una palabra para edificar. Torah al instante, Israel Casa Integral, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchísimas gracias, mis amados hermanos. Ya estamos en nuestro tiempo de Shabbat para esta tarde, así es que para todos desde ya, Shabbat Shalom. Los esperamos el día sábado a las 4 de la tarde en vía YouTube, en directo, Israel Casa Integral o Radio Génesis 128. Acompáñenos en nuestra celebración de Havdalah Shabbat. Para todos, bendiciones. Muchísimas gracias. Hasta el día de mañana en nuestra celebración. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir.
Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.